Ya, bien, trabajo en caliente. Como estamos viendo la semana pasada, los trabajos en caliente en sí tienen la característica de que se consideran trabajos críticos o actividades críticas, ¿ya? O sea, no solamente los trabajos en caliente, sino que también, por ejemplo, todo lo que tenga relación con trabajo en altura, espacios confinados y los trabajos eléctricos que impliquen aislación y bloqueo. Ahora, si un trabajo crítico, de una forma u otra, también va a empezar a trabajar o a funcionar un elemento que es bien decidor, ¿ya? Ahora, trabajo en caliente va a tener siempre una particularidad, que en la práctica tiene que tener siempre un formato o una especie como de característica que permita a la línea de supervisión y al trabajador poder implementar o en el fondo demostrar que tiene implementado una serie de controles. Ahora, bajo ese punto de vista, en la manera como estamos comentando un poco de las medidas administrativas, que eso lo vamos a repasar un poquito más la próxima semana, una de las medidas importantes serían en este caso los permisos de trabajo, ¿ya? Y el permiso de trabajo, chicos, de una forma u otra nos permite demostrar y mostrar que sí estamos trabajando con ciertos controles, con ciertas características, ¿ya? Que eso es lo importante de poder trabajar. Ahora, trabajo en caliente también es uno de los estándares que trabaja mucho lo que es el estándar de la NFPA, ¿ya? Los National Fire Protection Agency. Bueno, los estándares de la NFPA o NFPA, como quieran decirlo, son bastante amplios. Hay estándares que te llevan desde la temática de las sustancias peligrosas, almacenamiento de sustancias peligrosas, por ejemplo, transporte de productos químicos, temáticas directamente que tengan relación con incendios, pero también hay una norma específica que es con trabajo en caliente. Ahora, lo interesante de esa norma en sí, que nos va a mostrar, por ejemplo, un permiso de trabajo en caliente, ¿ya? Ahora, en la práctica, hay un estándar de la NFPA que ojalá tenga la oportunidad de poder aunque sea mostrárselos, aunque sea en otro contexto, que es este, NFPA 50D, ¿ya? Ahora, en la práctica, este estándar me obliga a mantener ciertas medidas de control para los trabajos calientes. Ahora, nunca voy a que un trabajo caliente en sí se va a definir como todo trabajo que en la práctica va a generar, ¿cómo se llama? Chispa, fuegos, y va también a dejar superficies con temperatura. Eso para nosotros va a implicar un trabajo en caliente, para de una forma u otra dejar eso como concepto. Ahora, en la práctica, siempre, ¿qué dice? Permiso de trabajo en caliente. Acá dice una cosa bien textual. Procura aplicar un método alternativo más seguro si existe la posibilidad. O sea, lo primero que nos dice este formato de este estándar en sí es que lo más concreto es evitar tener que hacer trabajo en caliente, ¿ya? Ahora, si nosotros nos remitimos a la jerarquía de controles, va a tener eliminar, sustituir y hacia arriba. En este caso nos está diciendo, oye, tú trabajas con el nivel más básico y más concreto y más eficiente de las medidas de control, que es eliminar. Ahora, si no se puede hacer, hay que empezar a tener esto, empezar a desarrollar esto. Ahora, los permisos de trabajo en caliente tienen solamente validez por un día. Ahora, hay empresas en las cuales cada trabajo en caliente que tú hagas, si por ejemplo va a ser soldar estructuras o cortar elementos o pulir o desbastar, por cada una de esas actividades vas a tener que sacar un permiso de trabajo por el tiempo que estas duren, ¿ya? Pueden estar ambas visiones. Ahora, ¿por qué es importante tratar de que sea para el trabajo? Es que cada trabajo en caliente en sí va a tener puntos en común y va a tener también puntos diferentes. Ahora, en la práctica dice, antes de comenzar el trabajo en caliente, asegúrese que hayan tomado las medidas de precaución según lo requerido de este estándar y el estándar ANSI, ¿ya? Ambos son estándares norteamericanos, ¿ya? Que se pueden trabajar ambos en conjunto o por separado, ¿ya? Ahora, quizás no es ámbito del curso, pero Codelco en una época generó una serie de estándares propios, las famosas NEO y las NEC, y esas también hay un estándar específico para trabajo en caliente. Ahora, asegúrese que hay un extintor portátil apropiado fácilmente disponible. O sea, automáticamente tenemos que tener un elemento o un medio para poder, aunque sea, generar una extinción, pero de un amago de incendio. ¿Ya? Eso también para poder tomarlo en cuenta.
Ahora, se requiere este permiso para trabajo en caliente para cualquier operación de llama abierta o en la que generen calor y o chispas. Entre estos trabajos se incluyen, aunque no de manera limitada, soldadura, soldadura no ferrosa, corte y pulido, descongelamiento de tuberías, aplicación de techos mediante soplete o soldadura química. Ahora, en la práctica, con este permiso de trabajo en caliente, nosotros también vamos a garantizar y verificar ciertas estructuras. Ahora, primero que todo, en la fecha, ¿ya? Trabajo en caliente hecho por quién, por un empleado o un contratista, ¿ya? Ahora, la figura de empleado y contratista es una figura transversal y se da en todo, prácticamente en todos los países, ¿ya? El trabajo bajo régimen de subcontratación. Lo importante de esto es que si nosotros tenemos empresas que son colaboradoras nuestras, son contratistas nuestras, ¿ya? Y vamos de una forma u otra, ellas van a hacer trabajo en caliente. Nosotros somos quienes tenemos que verificar las condiciones de seguridad. Por lógica, nosotros también tenemos que entregarles a ellos un permiso de trabajo en caliente, ¿ya? Bueno, si va a ser uno propio o uno complementario, eso va a quedar siempre a decisión de cómo se esté estructurado. Ahora, ubicación, ¿ya? Y trabajo que se va a llevar a cabo. Ahora, siempre tenemos que tener una hora de inicio y una hora de término. Ahora, este parámetro de las horas de inicio y términos y el tipo de trabajo, en la práctica es un elemento transversal a cualquier permiso de trabajo. Claro, porque en el fondo tú dices, voy a solicitar hacer un trabajo de estas características, pero en esta banda horaria, o en este rango horario, para así poder trabajarlo de la manera más adecuada o más lógica. Ahora, nombre de quien hace el trabajo en caliente, ¿ya? Razón, motivo, porque él va a empezar a responder una serie de elementos en los cuales si él no es sincero y marca algo o no marca algo según lo que corresponda, y él omite algo o no lo hace, eso ya pasa a tener la figura de de negligencia inexcusable. O sea, no va a ser accidente del trabajo. Y es un tema bien importante a poder considerar. Ahora, ya tenemos la primera sección, ¿ya? Y también tenemos que ver acá el nombre de la persona a cargo de dar la autorización de permiso. O sea, yo si, por ejemplo, yo fuese un jefe de taller y tengo trabajadores que hacen labor de soldadura o una labor que califique en lo que tenemos acá, yo soy el encargado de firmar la autorización para que la persona pueda realizar trabajo en caliente. Ahora, muchas empresas también tienen que hacer a veces el recorrido, si son contratistas, ir a la mandante, para que ella también le pueda firmar y tomar conocimiento de aquello. Ahora, lo que nosotros también tenemos que tomar siempre en cuenta es un listado con los trabajos que impliquen trabajo en caliente. Como también el mismo listado de los trabajos que impliquen aislación y bloqueo, por ejemplo, trabajo en altura y en espacios confinados, ¿ya? Y también de una forma u otra, tener siempre contemplado un plan de emergencias para este contexto, ¿ya? Un plan de emergencia específico para lo que implica trabajo en caliente. Ahora, una vez que nosotros ya empezamos a tener esto, hay que empezar a marcar los distintos elementos, ¿ya? ¿Para qué? Para ver si realmente podemos empezar a hacer el trabajo, ¿ya? Porque una situación es que yo tenga, defina bien qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, los horarios, defina quién soy y quién me aprueba. Pero también tenemos que empezar a ver si cumplimos con estos elementos. O sea, si empezamos a trabajar y leer esto, no vamos a empezar a decir cosas bien concretas. Los rociadores, chorros de manguera y extintores disponibles están en servicio y son operativos. Si esto yo lo llevo al contexto chileno, recuerden que nosotros siempre tenemos la obligación de hacer la mantención a lo menos una vez al año de todos los extintores y las recargas de estos cada vez que son utilizados. No olvidar que la recarga y la mantención son dos parámetros distintos, ¿ya? Por lo general casi siempre lo cobran por separado. Los equipos para trabajo en caliente están en buenas condiciones de funcionamiento de acuerdo a la especificación de fabricante. Y esto sea esmeril angular, taladro, pulidora, soldadora, oxicorte, entre otros elementos. Ahora, también llevándolo nuevamente al contexto chileno,
Artículo 22 del decreto sumo 40, la obligación del empleador de mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos, y también el artículo 21, que es la aplicación de un checklist como medida preventiva, para poder en el fondo verificar si realmente el trabajo se está haciendo como... pero se está aplicando la medida preventiva necesaria para verificar las condiciones de subir el trabajo, que eso sería como lo más acorde. Y permiso especial obtenido para llevar a cabo trabajo en caliente en recipiente de metal o tubería revestida de caucho o plástico. Bueno, en la práctica esto también se puede trabajar o verlo como la perspectiva de trabajo en caliente, pero en espacios confinados, ¿ya? Por eso es que cuando habla de recipientes de metal, hace referencia, por ejemplo, quizás también a un estanque, de que una persona tiene que estar dentro de un estanque para poder trabajarlo desde otra perspectiva. Ahora, cuando también, por ejemplo, uno habla de la soldadura química, en este aspecto también puede a veces aplicar las soldaduras de HDP, ¿ya? Esa que es como una especie de goma endurecida, ¿ya? Que permite poder hacer ciertos trabajos, ¿ya? Que en este caso se permite hacer un trabajo de soldadura, que en la práctica es una unión por termofusión de la parte interna y la parte externa, ¿ya? Para poder trabajar o poder unir una sección específica. Ahora, vamos a tener también requisito de 35 pies u 11 metros. O sea, desde donde estoy realizando mi trabajo hasta contando como un radio de 11 metros a la redonda. O sea, si yo estoy acá, hay que verificar ciertas situaciones en ese rango. Ahora, para cuando uno tiene que también trabajar con esto, existe también otro elemento que nos va a ayudar a poder controlar en cierto aspecto, por ejemplo, ese riesgo, que son en este caso los biombos. Razón motivo, el biombo, como se aprecia en la imagen, si ustedes se percatan, se va a estar generando una chispa y esta va a estar contenida por esta estructura. Y así que va a pasar, tú vas a poder realizar trabajos al lado de ellas sin tener que preocuparnos de sobremanera de poder tener un contacto con esta característica, con chispa, con un elemento incandescente, ya para poder tomarlo en consideración, chiquillos. O sea, esto hay que siempre tomarlo bajo esa perspectiva, ¿ya? Ahora, esto de acá también tiene que tener una idea. Estos son unas mantas especiales, que estas mantas se estiran, ¿ya? Y van a tener una resistencia al fuego. O sea, no es que tú estés el 100% del tiempo tirando chispa y va a durar esto eternamente sin deformarse. Se va a deformar. Ya, eso hay que tomarlo también en cuenta. Y otro elemento, si es que nos llega a pasar algo muy parecido, que en el fondo se calienta una base, una estructura, son las mantas ignífugas. Y en este contexto, ¿qué hace la manta ignífuga? Se coloca encima de lo que es el fuego para que produzca un ahogamiento. En este aspecto no va a entrar oxígeno, por lo tanto vamos a romper, en este caso, el tetraedro, un lado lo vamos a sacar y vamos a poder trabajar de una forma de controlar de mejor forma este amago. ¿Ya? O sea, eso es lo que también tenemos que nosotros tomar bien en cuenta. Ahora, a 11 metros, o dentro de los 11 metros, ¿qué no podemos tener? Líquido inflamable, polvos, pelusa y depósitos oleosos eliminados. O sea, sacar todo lo que pueda en el fondo, entrar en contacto con una fuente de ignición y poder generar un fuego. Atmósfera explosiva en el área eliminada, pisos barridos, limpios y desechos eliminados, ¿ya? Pisos combustibles mojados o cubiertos con arena húmeda o material resistente al fuego no combustible o su equivalente, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar que estos puedan entrar en contacto, ¿ya? O también pueden agarrar temperatura o favorecer un incendio, que eso es también un tema no menor. Siempre en las empresas uno se preocupa a veces de hacer limpieza de maleza, de hojas secas, pero netamente, por ejemplo, las temporadas de invierno o las temporadas en las cuales podemos tener precipitaciones. Cuando tenemos trabajo en caliente, chicos, lo ideal es hacer también estas labores, o sea, siempre mantener limpias las áreas, despejadas, desocupadas, ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de controlar cualquier elemento combustible que pueda de una forma u otra generarnos un incendio. Bueno, personal protegido contra descarga eléctrica cuando los pisos estén mojados. Ya, recordemos que si estamos haciendo trabajo en soldadura, ya, podemos tener algún tema o alguna descarga eléctrica. Lo otro importante, otro material de almacenamiento de combustible eliminados o cubiertos con materiales listados y aprobados, en este caso almohadillas, mantas o cortinas para soldadura, lonas resistentes al fuego, protectores metálicos o materiales no combustibles.
Los protectores metálicos, chiquillos, lo que hacen muchas empresas, compran, por ejemplo, planchas de zinc, y esas planchas de zinc las recubren o hacen una especie como de arco o un marco, y con eso también pueden fabricar ciertos elementos ignífugos para que todo lo que sean chispas y llamas queden contenidos en un lugar y no salgan hacia el exterior. Bueno, todas las aperturas de muros y pisos deben estar cubiertas, ya por lo mismo para tratar de confinar todo, y los conductos y transportadores que podrían trasladar chispas hacia materiales combustibles distantes estén cubiertos y protegidos o interrumpidos. O sea, en la práctica, lo ideal es por esta cantidad de metros tratar de evitar tener situaciones o características que puedan favorecer la ocurrencia de un incendio. Ahora, requisitos para el trabajo en caliente en muros, cielos rasos o techos, ¿ya? Ahora, cuando tenemos esta característica, que por lo general esto se da a nivel de piso, ¿ya? Y dentro de los estándares también, siempre hay que tener el tema de los dos extintores, ¿ya? Es un tema bien recurrente que casi siempre se olvida, tener el equipo y los dos extintores también a la vez ahí. Ahora, la construcción es no combustible y no tiene cubiertas ni elementos combustibles, o sea, nada que sea, por ejemplo, con madera o con plásticos. Y se retira el material combustible de otro lado del muro, cielo raso o techo. O sea, si por ejemplo estamos trabajando en construcción de casas y tenemos que hacer una soldadura o instalar una estructura a nivel alto, si vamos a hacer trabajo en caliente, lo que implica esto es que lo que esté contiguo tiene que también eliminarse. ¿Para qué? Para que no pueda, en este caso si es combustible, poder inflamarse y por consiguiente producir un incendio. ¿Bien? Eso también hay que muchas veces tomarlo en cuenta. Ahora, en equipos con cerramientos, ¿ya? Y en este caso puede perfectamente aplicar un trabajo de soldadura al interior de un container, o por ejemplo al interior de un silo o al interior de un estanque de un camión. Ahora, se limpia todo el combustible de los equipos con cerramientos, o sea, lo que esté como combustible internamente debe ser siempre limpiado y lavado. Ahora, muchos me pueden preguntar, pero profe, eso es sentido común. Sí es sentido común, pero no todas veces tienen ese sentido común tan desarrollado. La cantidad de accidentes que ocurren por estar cortando con una esmillera angular o con un oxicorte, un tambor, son bastante considerables. Y para eso te quiero explicar una cosita. Ya, esto lo que ven acá ustedes es un tambor escala. ¿Ya? Lo que está acá. Un tambor cuando está cerrado tiene un volumen definido. Por lo tanto, ¿qué pasa si la presión, bueno, cuando uno ve estas cosas así, empieza automáticamente desde el punto de vista químico a funcionar una ecuación, que es la ecuación o la ley de los gases ideales, ¿ya? Que dice P, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante de universal de los gases por temperatura. Eso es el principio básico. Pero acá empezamos a tomar un poco lógica. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta, pero el volumen siempre va a ser constante. Ese principio, ¿cómo uno lo puede ver aplicado? Básicamente, por ejemplo, con un camión combustible, que en la sección de arriba tiene una válvula de despiche, que cuando detecta un aumento en la presión, se abre y empieza a liberar esto. Con los tambores no pasa eso. Los tambores prácticamente siempre están sellados en su totalidad, porque si les entra un poco de agua o un poco de humedad, el aceite o el líquido que está en su interior se va a malograr. Ahora, si yo hago ese ejercicio de esto, no limpiarlo, y lo empiezo a cortar, ¿qué va a pasar con lo que esté en el interior, chiquillos, de esto? ¿Puede reaccionar? ¿Solamente reaccionar? ¿Se va a inflamar? ¿También? ¿Ya? Se va a empezar a calentar esto, ¿ya? Y el combustible que está dentro se va a seguir evaporando, va a empezar a aumentar la presión, hasta el punto que esto va a explotar. Netamente eso, ¿ya? Ahora, para que tengamos algo más concreto, ¿ustedes conocen esos furgones chiquititos, esos que dicen pan de molde? ¿Sí? ¿Sí? Si se te revienta un neumático de esos, te va a reventar la tibia. Te la revienta. Y un neumático de eso es ¿cuánto? De 14 pulgadas, algo no más grande que esto.
la pregunta mía, ¿qué puede ocasionar esto? Que son prácticamente 200 litros, ¿La muerte de la persona? fácilmente. ¿Ya? O sea, eso es un tema. Por eso que a veces los estándares para trabajo en caliente existen, de hecho, y son estrictos, ¿ya? Ahora, hay forma y forma de poder hacer estos trabajos, ¿ya? Y hay varias precauciones que uno puede tomar. La primera y la más básica es hacer el lavado del tambor o de la zona. Ahora, muchas veces lo que hacen las personas, hacen un lavado y le aplican 3 enjuagues y mantienen una zona y una sección bien abierta. ¿Para qué? Para poder favorecer la aireación. Y así no se acumulen los gases y se siga esto aumentando temperatura, que es lo importante que uno siempre debe tratar de evitar. Vamos a ver, a compartir, chiquillos. Lo que igual un contexto muy similar es cuando, por ejemplo, se rompe un estanque de un camión, un estanque de combustible. Y cuando pasa eso, lo que hacen muchas empresas es los parchan, aunque no es lo más adecuado. ¿Jan? El lavado de ese tambor se hace, o de alguna este se hace con agua, con algún detergente especial. Mira, por lo general son con un detergente especial. Ok. ¿Ya? Mira, a mí cuando me tocó un día ver un trabajo similar a eso, que no me acuerdo porque parece que están cortando un tambor para poder echar filtros de aceite o algo así. Y lo que hicieron fue abrirlo, las tapitas de acá, y netamente lavarlo internamente y lavarlo 3 veces. Y luego le colocaron la manguera a un compresor, pero no fuerte el aire, sino que circular aire. Y recién le hicieron en corte en toda la corona, o en toda la superficie completa. ¿Ya? Pero trataban de hacer eso, cosas de que los gases no se calentaran y no generara mayor cantidad de vapores para que esto también reventara. Pero claro, tú puedes decir, perfecto, le inyectamos aire, pero la boca de esta sección no es algo más que esto, algo más que unos 3 4 centímetros, y una cosa súper chiquitita. Entonces, eso también va a favorecer a la acumulación de gases. Ahora, si hay petróleo combustible en los equipos con cerramientos, se purgan los líquidos para inflamar en los contenedores. O sea, en este caso, purgar es eliminar todo lo que pueda quedar en su interior, ¿ya? Y los recipientes, tuberías y equipos presurizados son puestos fuera de servicio, aislados y ventilados. O sea, por ejemplo, si tengo, mire, un recipiente presurizado, equivaldría, por ejemplo, ¿a qué cosa? A un desodorante ambiental, por ejemplo. O un desinfectante, esos terminados en form, eso desinfectantes en spray, la silicona, los insecticidas, por ejemplo, esos elementos califican como recipientes presurizados, ¿ya? Ahora, por lógica y sentido común, si estamos en temperaturas de verano, estos elementos no deben estar en vehículos, ¿ya? Para evitar la ocurrencia de un accidente mayor. Ahora, si se dan cuenta, los requisitos que esto empieza a colocar no son cosas complejas. Sin embargo, también este estándar apela muchas veces al sentido común. Ahora, requisitos para guardia de incendios y monitoreo de incendios en trabajo en caliente. Ahora, siempre es importante de que cuando tengamos trabajos críticos, como trabajo en caliente o los pasos confinados, trabajo en altura, que estos trabajos nunca se realicen solos. O sea, siempre tiene que estar una persona ayudando y pendiente de si ocurre una emergencia para poder dar un aviso y poder trabajar o tratar la emergencia en sí. Y esto se tiene que entender de esa forma, porque un trabajo crítico es que la consecuencia, por lo general, no es una consecuencia menor. Siempre se puede tomar desde el punto de vista legal como un accidente fatal o grave. Y eso es lo que nosotros estamos buscando evitar que ocurra. Ahora, se provee un guardia de incendio durante el trabajo en caliente y por un periodo mínimo de 1 hora posterior, incluso durante cualquier actividad que se efectúe durante el periodo de descanso. Ya, muchas veces esto también se tiene que ver desde esa perspectiva, porque si tenemos una superficie en caliente, o superficie que agarra temperatura o toma temperatura, por lo general son superficies que a veces cuesta enfriarse. O sea, hay un concepto que son las machinas. Las machinas son herramientas artesanales. Y las machinas, ¿qué se hacen? Muchas veces, por ejemplo, ciertos equipos, específicamente un equipo de perforación,
las herramientas son muy antiguas, porque los equipos son antiguos. Ahora, el trabajo de perforación no ha variado, pero sí la maquinaria. Entonces, muchas veces el equipo tiene 30, 40 años, sigue en funcionamiento, pero no tiene las herramientas para poder repararlo. Y en ese contexto, ¿qué se hace? Se fabrican herramientas artesanales, ¿ya? Bueno, una herramienta artesanal por lo general no va a tener un estándar de seguridad fijo, ¿ya? Ahora, las llaves por lo general se hacen en base a una placa de acero. Y las placas, no estamos hablando de algo delgado, estamos hablando de sobre 1 centímetro. Entonces imagínense cortar eso para que quede una llave y después pulirla para que quede de mejor forma posible. Esas placas, cuando tú le aplicas un oxicorte, en sí agarras mucha temperatura. Y si eso no se vigila, puede perfectamente entrar en contacto con algún elemento que puede, por ejemplo, puede llevar el viento y fácilmente se puede producir un incendio. O sea, por eso es importante el tema del vigía, que no solamente se preocupe del personal que está laborando o haciendo una labor que implique trabajo caliente, sino también lo otro. El guardia de incendio está provisto de extintores adecuados y donde sea factible una pequeña manguera cargada, ¿ya? Ahora, muchas veces para los trabajos en caliente o que nosotros tengamos superficies con temperatura, lo que hacen muchas empresas, disponen de 2 extintores, ¿ya? 2 baldes de arena y un balde con agua, netamente para poder ayudar a la ocurrencia de un incendio en sí. O por lo menos dar una medida de control para que este amago no pase incendio. Profesor, ¿Sí, Rodrigo? una consulta. ¿La arena ¿Mm? tiene una propiedad específica porque en todas las bombas siempre hay como unos baldes con arena? No. ¿No? Como que ahoga nomás, como cualquier tipo de material, ¿o no? Lo que pasa es que la arena tiene una característica que va siempre a absorber agua. Entonces, cuando hay derrame de combustible, se coloca arena. Ahora, si por ejemplo estamos en un supermercado y se rompe, por ejemplo, un envase con bebida o con algún líquido de limpieza que no sea inflamable, se aplica serrín, ¿ya? Ahora, ¿por qué la arena? Porque la arena es barata, ¿ya? Y cuando se echa, se aplica, también tiende un poco a ahogar, pero es netamente por eso, y aparte porque es barata. Y aparte no es inflamable. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo combustible y coloco acerrín? Inflamable igual. O sea, se va Inflamable. a quemar. Claro. Se va a quemar. Entonces, por ese contexto siempre se coloca la arena, porque la arena en el fondo no es inflamable. Ya bueno, hasta cuando está expuesto a una temperatura elevada, lo más probable es que se formen unos cristales de vidrio, básicamente por la sílice que contiene la arena. Ahora, el guardia de incendio está capacitado en el uso de los equipos y en la activación de alarmas, ¿ya? Se puede requerir de un guardia de incendios en las áreas adyacentes superiores o inferiores, entendiendo de que muchas veces hay que hacer ciertos trabajos de reparaciones que pueden implicar que tengamos un piso abajo, algo sobre nosotros o algo en los costados o delante de las nuestras. Y eso también puede ocasionar algún tema. Lo que hacen muchas veces las empresas cuando tienen que hacer trabajo bajo esas características, se hacen en días en los cuales no haya tanto personal, ¿ya? Para cuando ocurra un siniestro, poder evitar que ocurra un accidente mayor. Ahora, en la práctica, siempre cuando, o sea, el tema del guardia de incendio no es como muy conocido acá en Chile, y de hecho no se trabaja tanto, pero lo más homologable a aquello es ser ayudante, porque casi siempre los soldadores trabajan con un ayudante, básicamente porque el trabajo a veces requiere ayuda, ¿ya? Y también como trabajo es crítico, no lo puede hacer la persona solo. Ahora, según PAP Guardia de Incendios, se ha extendido el monitoreo del área de trabajo en caliente a más de 1 hora. O sea, si el trabajo es bien complejo, hay que marcar sí o no se extiende por ese periodo de tiempo o mayor del tiempo requerido, ¿ya? Ahora, netamente, ¿por qué motivo? Porque nosotros sabemos que cuando los fuegos no son controlados en la práctica, se puede producir una reactivación y podemos tener un incendio de mayor envergadura, para poder también tomarlo en cuenta. De otra forma, cuando nosotros también hablamos de los trabajos en caliente, siempre vamos a tener este equipo, que es como el equipo para autonomacia, que es el famoso oxicorte. Ahora, independiente de que tenga un tema de seguridad bien específico, por lo general en el carro vamos a tener nosotros que tener cadenas. ¿Para qué motivo? Para que el cilindro no se caiga, ¿ya? Porque no queremos que
no solamente queremos evitar un incendio, sino que no queremos que esto se caiga y por presión pueda generar un accidente mayor. Ahora, en la práctica vamos a tener siempre esta sección que es la boquilla mezcladora. O sea, el elemento principal de seguridad no es solamente la válvula antirretroceso. ¿Qué significa esto? Que va a permitir que el gas no se devuelva, sino que se quede en esta sección. Claro, porque de una forma u otra el gas se empieza a mezclar acá y cuando esto, en la boquilla entra en contacto con una fuente de ignición o con una llama, va a empezar a producir fuego. Ahora, no solamente hay que preocuparnos de las válvulas, sino que también de las mangueras, ¿ya? Por ese motivo, muchas veces se comete el error de trabajar con mangueras que no son para tal efecto. Y eso también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, lo otro importante es que los manómetros van a estar siempre diseñados para cada tipo de gas. O sea, tenemos un manómetro que es para oxígeno, tenemos un manómetro que es para combustible y los distintos tipos de combustible. Lo más normal, o que ustedes pueden haber visto, que esté esta misma configuración, pero con un cilindro de gas. ¿Ya? Para poder conocerlo un poco más. Ahora, ¿qué tanto se van a abrir las válvulas de oxígeno, y en este caso acetileno, que el combustible, para este contexto, va a depender de lo que se requiera hacer? ¿Ya? Lo que siempre uno tiene que tomar bien en cuenta es que la llama, entre más azul tiene una cantidad de calor mayor, es mucho más limpia y produce y permite hacer un trabajo más limpio, ¿ya? Ahora, las boquillas por lo general son de bronce y estas también con el tiempo, con el uso y con el calor excesivo también se van malogrando, por lo tanto también de un punto a otro tienen que ser reemplazadas, ¿ya? ¿Para qué también? Porque se gastan, o también por si tú o los soldados buscan quizás una llama más compacta o más precisa. Lo importante de estos chiquillos es que siempre, cuando uno verifique esto, estén las mangueras en perfecto estado, ¿ya? Y también los manómetros. Y lo otro es siempre privilegiar que esto esté guardado en lugares oscuros, donde no llegue mucha luz, para poder tomarlo bajo esa consideración. Ahora, las mangueras, no sé si alguien alguna vez ha visto cuando una manguera le empiezan a salir como unas estrías en este sentido, o en este sentido. En el sentido vertical y en el sentido horizontal. Sí. ¿Alguien sabe? ¿Sí? Ya. Cuando empieza a pasar eso, automáticamente esto tiene que eliminarse. ¿Ya? Vidas útiles. ¿Las mangueras tienen vida útil? Por supuesto que las tienen. Pero eso que lo define el fabricante, y eso también va a estar como supeditado, ¿a qué cosa? A las condiciones de uso y almacenamiento. Que eso es también lo importante poder tomar siempre en cuenta. Ahora, la válvula antirretroceso es el dispositivo de seguridad que se encuentra instalado en las mangueras y que básicamente cumple con la función principal de la de permitir paso de gas en un solo sentido, impidiendo que éste tenga la posibilidad de retroceder. O sea, si se está abriendo, el sentido del gas se vuelva en este sentido solamente hacia donde quiere que nosotros queramos que salga. Si llegase a pasar en el lado contrario, lo más probable es que no va a entrar solamente el gas, sino que va a entrar fuego. Y acá vamos a tener una explosión completamente de todo este artículo entero. Y eso no es lo que nosotros estamos buscando que ocurra. De ahí que viene esa implicancia. Ahora, cuando uno también habla de trabajo en caliente, no solamente vamos a hablar del contexto de este tipo de equipos. Este tipo de equipos también. ¿Ya? Que uno quizás los puede ver de maneras bien nimias, porque todo esto lo hemos visto cuando ha habido un gaffiter, por ejemplo, a la casa, o también cuando un gaffiter para la casa, o quizás están haciendo una reparación en la reja o en un portón. Independiente del tamaño o del uso que uno le pueda dar, también va a implicar ciertos riesgos. Y la utilización de estos equipos implica, ¿qué cosa? Un trabajo en caliente, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Por lo tanto, si yo voy a utilizar estos elementos, hay que mantener ciertas medidas de control, ¿ya? Y en este caso siempre va a ser el EPP y unos elementos más que vamos a ver durante la presentación. ¿Profesor? ¿Sí, Daniel? Entonces, trabajo en caliente, ¿podría decir que cuando genera alguna llama o una chispa, eso es trabajo caliente? Exactamente. O con superficies que agarran temperatura también.
Claro, porque igual tenía la duda en mi trabajo, pues, yo cuando yo ocupo la mufla, las placas, y tenía como esa duda de trabajo en caliente. Es que también puede considerarse como trabajo en caliente. Claro, eso ya, ¿Ya? ya, Se puede considerar. Ahora, si yo lo verifico bien, mira, según este estándar, que yo lo voy a ser bien franco, si es estándar en FPA para este contexto, yo me guío en base a esto. O sea, para mí manda esto, porque hay que verlo más o menos. Pero mira, fíjate esto. Entre estos trabajos, ya, primero que todo, para cualquier operación con llama abierta o en la que genere calor o chispas. Por lo tanto, lo que tú haces genera calor, sí, ya. Entonces ya tenemos un ticket. ya, Entre estos trabajos se incluyen, aunque no de manera limitada, o sea, se incluyen lo que muestran acá, pero no hay que cerrarnos solamente a estos. ¿Ya? Soldadura no ferrosa, corte pulido, descongelamiento de tuberías. Ya, esto se ve mucho chiquillos en alta cordillera y en lugares donde tenemos temperaturas cercanas a los bajos cero. Y de hecho, una de las normas básicas cuando uno está trabajando en gran altura geográfica es dejar las llaves un poquito abiertas para que no se congele. Bueno, aplicación de techos mediante soplete o soldadura. Ahora, como dice que no de manera limitada, Tania, en la práctica lo que tú haces también califica como trabajo caliente. sí, y sobre todo absorción atómica, porque ahí ocupo gas y todo, y una llama abierta. Sí. Ahora, una llama abierta controlada, pero aún así, aunque sea controlada y cumpla con ciertas características, igual es trabajo en caliente. Ahora, lo tuyo en sí va a tener doble implicancia. Se va a considerar trabajo en caliente, pero como tu trabajo no es algo que saca en 5 minutos, ¿no es cierto? Se hace en un periodo de tiempo más prolongado. Sí, Ya. En ese contexto, tú vas a tener algo que se llama una exposición ocupacional a calor o altas temperaturas. ah, ya, profesor. ¿Ya? O sea, en ese aspecto tú tienes un trabajo que va a tener un riesgo de seguridad industrial muy potente, muy fuerte, pero también un riesgo asociado a lo que es la parte higiénica. ¿Ya? Entonces, digamos que no es un trabajo tan suave o que implique riesgos bajos, que eso es también lo que uno tiene que tomar bien harto en consideración. Ahora, cuando tenemos un oxicorte, lo primero que se debe hacer básicamente son la instalación de las válvulas antirretroceso, ¿ya? Y las válvulas antirretroceso ya empiezan a trabajar un poquito más hacia allá. Ahora, siempre tienen que ver, en este caso, el código de color. O sea, cada llave va a trabajar con un gas en específico. Por lo tanto, la llave es aplicada a cada gas. Ahora, la válvula de combustible es roja y rosca hacia la izquierda, ¿ya? Y apretar solo lo necesario. O sea, hay que apretarlo, pero no en demasía. O sea, no como por ejemplo cuando uno toma una bebida o algo con gas y uno la aprieta muy fuerte para que el gas no se pierda. En este caso no debe ser así. Razón motivo, porque se pueden cortar los hilos de esto. Por eso no se debe sobreapretar, sino apretar lo justo y necesario. Ahora, el comburente, en este caso el oxígeno, es azul y rosca a la derecha. Ahora, en algunos países también se considera esto al revés, ¿ya? Que el rojo lo toman como el comburente, ¿ya? Eso va a depender también de cada país. Eso es para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Ahora, la instalación de la boquilla de corte, que si ustedes se dan cuenta, va a tener esas características. Ahora, por lo general, esto con las llamas se empieza completamente a desgastar y queda como que se hubiese puesto directamente en un fuego y se hubiese dejado de derretir. Y eso también es lo que suele mucho pasar. Ahora, cuando tomamos la boquilla y las válvulas anterior proceso, ya tenemos soplete completamente montado. Que en el fondo esto es lo que yo voy a empezar a regular con las llaves en estos sentidos para que se produzca la mezcla de gas y salga una llama bajo las características que yo requiera. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, básicamente por esta sección de acá, ya uno empieza a tomar o considerar las válvulas antirretroceso, ¿ya? Para poder también tomarlas en cuenta. Bueno, la instalación irregular de oxígeno, ¿ya? Y en ese contexto se debe hacer la instalación primero en oxígeno, ¿ya? Y luego hacer las otras, ¿ya? O sea, primero vamos a partir siempre en este caso por el curente. Ahora,
regulador de oxígeno es doble, y básicamente, ¿para qué? Para ir viendo la presión que va quedando en el estanque y la presión de salida, que son dos parámetros distintos. Bueno, retirar los precintos de las botellas, en este caso el oxígeno es azul. ¿Para qué los precintos? Porque cuando tú compras un cilindro con gas, este precinto al venir instalado te indica de que cuando se recargó no se siguió usando, sino que fue llenado y ahí quedó. ¿Ya? Abrir el grifo de oxígeno para la limpieza, porque muchas veces se coloca un poco o les puede entrar un poco de tierra, o una especie como de polvillo, ¿ya? Y eso a veces puede quedar en esa sección. Por eso hay que hacer uno, lo abre un poquito para que pueda hacer todo aquello. Ahora, ligeramente, ¿ya? Ligeramente, este sentido, ¿ya? Y también cuando uno lo quiere apretar con una llave, también debe ser ligero, como lo que se está viendo en este contexto. La presión de 200 bar, en este caso es como la presión estándar, que no siempre viene esto en PSI. Recordemos que cuando uno va a echar aire a una bomba de benzina, siempre esto está en PSI. Y hay veces que pueden estar en bar. Ambas unidades de presión sí, pero la más común son los PSI. Ya, cerramos la botella y quitamos la presión. En el fondo vamos a cerrar eso, vamos a quitar un poco de presión para la parte de salida. Porque si esto no está conectado, la válvula de salida a una manguera, no es lógico que tenga presión, porque no está funcionando en sí. Ya, la instalación de los reguladores, que en este caso el rosca a izquierda, ya, cuidar la arandela de PVC, que en este caso para que esto no se rompa, ya. Ahora, siempre cuando uno hace esto, va a abrir un poquito de la llave y va a sentir un olor a propano, ¿ya? Bueno, el propano y butano son los dos gases que se utilizan para el gas licuado, ¿ya? Las diferencias de esto y la cantidad de oxígeno que tenga el gas licuado, ¿cómo lo va a identificar? En dos parámetros. Uno, en el color de la llama. Y segundo, en qué tan oscurecida o tan negra es que una olla. Cuando el gas es de mala calidad, la llama es de un color naranjo, rojizo, incluso un amarillo pardo, y las joyas quedan negras. Y después bastante complicado es sacar ese tiznado negro que puede quedar. Ahora, el propano de por sí tiene un olor fuerte, un olor bien penetrante, y cuando uno ha estado en lugares donde hay propano y después uno se va, el olor tiende a quedar un momento en la nariz de uno, una buena cantidad de minutos, ¿ya? Y lo mismo, se abre la botella y se comprueba que en este caso podamos tener esté cargada y también esté saliendo el combustible, ¿ya? Y volver a cerrar y quitar presión en el sentido de la manguera que va al sistema, en este caso es si mi memoria no falla, al soplete. Ahora, lo que sí hay que tener nociones es que por qué uno abre y comprueba que tenga gas, ya. Los cilindros son de un metal bastante grueso y bien compacto. Por lógica, ¿qué vamos a pensar nosotros? Que el gas y el aire no tiene peso. Por eso que se abre un poco para comprobar realmente si ahí está el gas presente, ¿ya? En el caso del oxígeno, lo que uno va a ver es la presión en el manómetro y uno va a sentir como como una especie como de que sale el aire con presión. Eso es también lo que uno puede percibir. Ahora, vamos a empezar a hacer el montaje de estas secciones, de las mangueras. O sea, en una instancia, si empezamos a revisar esto, armamos esto, tomamos los manómetros, los instalamos en cada uno, y ahora tenemos que hacer las uniones de las mangueras. Ahora, estos equipos, chiquillos, no son equipos livianos, o sea, son equipos que tienen una masa en sí, para también tomarlo en cuenta. Ahora, en este caso tenemos que montar las mangueras, ¿ya? Y en este caso lo primero que hacemos, se montan al soplete. Y luego, cuando están montadas en el soplete, y nunca olvidar que en el caso cuando se tienen que apretar bien, no hacerlo con excesiva presión para que no se puedan cortar los hilos. Si tú lo haces con excesiva presión y cortas un hilo y tú no percibes aquello, lo más probable cuando esto esté funcionando, se suelte, ¿ya? Y el gas con presión en una manguera te puede golpear y puede ocasionar una lesión. Y eso a veces las lesiones
Bueno, no son mangueras tan gruesas y con tanta presión. No es lo mismo que un equipo de perforación. O, por ejemplo, un compresor que las mangueras son de este ancho, que puede ser básicamente 6 a 8 pulgadas, por ejemplo. Eso serían casi como entre 2 y 15 centímetros. O sea, hay diferencias a veces bien sustanciales en los grosores de las mangueras y las presiones. Ahora, una vez que yo estoy montando las mangueras, ¿ya? Y siempre respetando el código de colores, recién vamos a hacer la conexión hacia en este caso, los manómetros, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, chicos, el tema de las mangueras es brutalmente importante, no, o sea, no hay que tomarlo a la ligera. No me acuerdo en qué lugar vi que, tiene que ser en un video o algo así, que la manguera de oxígeno era una manguera prácticamente las mismas que se utiliza para poder regar. Y esa no te ofrece ningún parámetro de seguridad. Por lo general, chicos, estas mangueras tienen una manguera interna, un recubrimiento interno que es como una especie de mallita, y encima la manguera, para poder darle una protección, ¿ya? Ahora, estas mangueras, cuando yo recién le hice como el comentario de que uno tiene que privilegiar mucho las condiciones climáticas, es por algo. Tratar de siempre que sean en lugares oscuros, no extremadamente helados ni extremadamente calurosos. Razón, motivo. Estas gomitas, con el calor tienden a hincharse y con el frío tienden a comprimirse. Eso que empieza a dilatarse y contraerse, va a empezar a hacer ¿qué cosa? Que esto de acá se empieza a cogotar. En español, esto se va a empezar a romper esta cara posterior y tú vas a empezar a ver la cara interna, o la parte media de la manguera, que es prácticamente la protección que esta tiene. Entonces ahí vamos a tener un inconveniente, porque en ese aspecto la manguera se va a adelgazar y no va a cumplir el cometido en el fondo o se va a eliminar, mejor dicho, una sección de seguridad de la manguera, y no es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, abrir las botellas. ¿Jan? Sí, una consulta. ¿En qué ¿Sí? se diferencia la manguera de oxígeno con la de gas? Básicamente el grosor. El grosor no. El grosor. Y si tenemos un grosor distinto es porque también va a tener presiones diferentes. O va a aguantar presiones diferentes. Ya va variando con la presión igual. Sí, po. Mira, ¿cómo se llama esto? Los extintores. ¿Tú has visto las mangueras de extintores? ¿Sí? Ya. La unión de las mangueras de extintores ya no es muy distinto de esto. Es prácticamente lo mismo. Ya. Es lo mismo, con la única diferencia que el color es diferente, uno, y también el grosor de la manguera. ¿Ya? De hecho, estos tienen un nombre específico, no me recuerdo en este momento. Se utilizan mucho en los sistemas hidráulicos. ¿Ya? Estas mangueras tienen también características ya que pueden, por ejemplo, cuando pasan fluidos por dentro, pueden pasar fluidos como, por ejemplo, un aceite a altas temperaturas, bordeando, por ejemplo, los 100 grados Celsius, y aún así estas no pierden sus propiedades. Estos conectores hidráulicos, donde uno los ve mucho, en lo que corresponde a maquinaria pesada, por ejemplo. Las mangueras de tienes, maquinaria pesada. sí, ese tipo el mismo tipo, porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes una excavadora, y la excavadora va a tener un balde, pero ese balde va a tener cierto movimiento articulado, y ese movimiento se hace en base también a ciertos fluidos como van moviéndose. Y ese fluido, por lo generalmente, es un aceite. Y donde se va a contener este tipo de mangueras. O sea, esa manguera ya puede soportar incluso sobre los 100 grados Celsius. Ok. O sea, tiene esa característica. ¿Ya? Pero en la práctica ya es el mismo sistema, exactamente el mismo. Ahora, como es el mismo, lo que uno revisa en las mangueras para verificar su perfecto estado de funcionamiento es lo mismo, que esto no está cogotado y esté roto. Miren, yo en la oficina tengo una manguera que tiene esa característica. Así que apenas cuando pueda, se las voy a mostrar esa manguera, básicamente como está rota acá, esta sección de acá. Y lo otro que tengo pendiente con usted es el tema del autorrescatador. Eso no lo hemos visto. Un autorrescatador, muy cortito, es un elemento que me permite poder realizar evacuaciones en lugares que tengo incendios en faenas subterráneas. ¿Ya? Eso permite poder evacuar. Pero eso vamos a verlo algo por último en el próximo semestre en una instancia. Porque para que ustedes vean cómo se utiliza, cómo se coloca, cómo son las pruebas y los efectos en el cuerpo. Porque
No puedes evacuar, pero te produce una quemadura en primer grado en tu nivel, a nivel de tráquea. Entonces, eso tiene otra lectura también. Bueno, vamos a tener que empezar, ya, a hacer un montaje, luego abrimos las botellas, ya, y siempre colocarse de lado. O sea, si la manguera se abre en este sentido, nunca hacerlo, porque yo no sé muy bien a veces si puede existir un problema de sobrepresión, lo hago y me llega un impacto a mí. Ahora, las presiones a veces son tan complejas en estos sentidos de que un impacto puede quebrar, por ejemplo, un combo, literalmente. Por eso siempre se tiene que hacer de lado o de diagonal. Un ejemplo es cuando uno va a colocarle aire a los neumáticos. Cuando pasa ese evento, el mayor error que siempre se comete es que se hace de frente. Y tiene que ser en diagonal. Cosa que si el neumático revienta, la cara más delgada es la que va a siempre reventar, y la cara más delgada es la cara externa. ¿Ya? La cara lateral que uno siempre ve. Bueno, regular el mano reductor, ¿ya? Y también vamos a regular el tema del combustible. Ahora, estas son las expresiones estándar que están para cada caso. Ahora, no olvidar que esto es para el famoso acetileno. ¿Ya? Y el encendido del soplete, que si ustedes se pueden percatar, la llama es lo que se va regulando la intensidad de ella. ¿Ya? Acá tenemos una llama muy angostita, y acá tenemos una llama de mayor tamaño. Lo que sí tienen en común todas es lo siguiente. Bueno, la de acá, y esta de acá van a tener un componente en común, que es el azul. Una llama muy azul de un poder calorífico bastante grande. La primera, en este caso, como recién se está encendiendo, nunca va a ser de un color tan perfecto. Va a ser de un color más pardo, más como esto. Ahora, diferencia te va a quemar igual, pero con la diferencia que la que tiene más calor o un poder calorífico mayor y la combustión más perfecta es la que tenemos ahí. Ahora, procedimiento de corte, que en este caso se debe calentar la zona y luego empezar a cortar. Ahora, siempre manteniendo una posición segura y firme, básicamente porque estos equipos son pesados, ¿ya? Y tratar siempre de hacerlo bajo ciertas condiciones. O sea, lo que está mostrando acá es netamente en el caso de una emergencia cortar una estructura. Ahora, esto sí hay que tener bastantes consideraciones en el sentido de las posturas corporales. 1, 2, la exposición a los gases y los vapores que genera esto. 3, el tema de riesgo de incendio. Entonces, siempre tratar de mantener esas secuencias o esas lógicas a veces. Bueno, dentro del equipo y herramientas también podemos tener estas situaciones, ¿ya? Que también lo podemos hacer para poder verlo. Bueno, los riesgos que uno siempre va a estar, o los riesgos que uno va a estar expuesto, básicamente van a ser cuando uno estamos trabajando o interactuando con dichos elementos. O sea, recuerden que el riesgo siempre nace a partir de la interacción de uno con algo. Por lo tanto, los equipos y las herramientas de apoyo, el mismo entorno y los elementos que se están reparando. De ahí que siempre el entorno es uno de los elementos que siempre juega más mala jugada, porque no se consideran muchos de los elementos que están inmersos en esto. Por ejemplo, en los elementos mínimos a considerar en el contexto de un permiso de trabajo en caliente. Bueno, los riesgos básicamente, si uno se da cuenta, vamos a tener las caídas, ¿ya? Básicamente pisadas entre objetos, proyección de fragmentos o partículas, que en este caso lo más correcto es decir fragmento o partícula incandescente, y también los contactos térmicos, básicamente que uno puede entrar en contacto con una llama, o el trabajo genera un calor tan importante que eso va a generar después tener que tomar un descanso adecuado, ¿ya? Ahora, en la práctica vamos a tener una exposición térmica, básicamente por el trabajo, pero también vamos a tener una situación de confort térmico de la persona. Y eso se va a deber, ¿por qué? Por el tipo de ropa que vamos a utilizar. En este caso es una ropa de cuero, que puede aguantar el calor bajo un punto u otro. Bueno, también otro riesgo que se está también expuesto es la inhalación e ingestión de agentes químicos peligrosos, exposición a radiaciones, explosiones, incendios, posturas forzadas, básicamente porque esto no es una postura natural, ¿ya?
Las posturas forzadas, chiquillos, es cuando uno tiene que estar en posiciones no anatómicas o no normales por un periodo de tiempo. Ya, o sea, por ejemplo, cuclillas y esas cosas así pueden calificar perfectamente como una posición no anatómica. Ahora, riesgo de daño a la salud derivado de la exposición a agentes químicos y riesgo de daño a la salud derivado de la exposición a agentes físicos, básicamente por las radiaciones, ya que eso es un tema no menor y que siempre se debe considerar. Ahora, dentro de los EPP, estos son como los EPP clásicos por autonomacia. O sea, uno siempre habla de trabajo en soldadura, automáticamente el tema de los guantes, automáticamente el tema de la pechera y automáticamente un tema de protección visual, ¿ya? Ahora, no olvidar que estas máscaras siempre van a tener doble vidrio. Un vidrio en la parte interna, que es ¿para qué? Para poder evitar, en el caso de una proyección de partículas, una proyección de elementos, y el de acá arriba, que es el vidrio que va a tener la protección en el caso de poder bajar la intensidad lumínica de una chispa o de un elemento, ¿ya? Ahora, esta existe también fotocromáticas, en la cual con un puro pinchazo se activa, ¿ya? Y para poder también tomar eso en consideración. Ahora, acá lo que también les puede pasar a ustedes es el tema de los colores o los grados, ¿ya? Muchas veces los soldadores que son más viejitos, aunque tienen muchos años más soldando que otra persona, le van a pedir quizás que le consigan o le compren un cristal más claro. ¿Y eso por qué se da? Porque se está realizando un trabajo de soldadura sin la respectiva protección visual. O sea, los trabajos de soldadura que implican protección de ojos y protección de cara. Y también la famosa protección respiratoria, básicamente por los humos y los vapores de tipo metálicos que se generan. Y en ese aspecto nos serviría, por ejemplo, un filtro P100, ¿ya? Un filtro estándar para polvo, también sirve para este contexto. Bueno, los casos de los biombos que recién les explicaba, de que muchas empresas los compran hechos, o algunos los fabrican, ¿ya? Netamente para poder tener trabajos contiguos, con ciertas medidas de control, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. El tema de las mantas ignífugas, ya que siempre en paralelo, aparte de la manta y aparte de los biombos, siempre mantener los dos extintores, ¿ya? Y siempre en estado perfecto de uso. Lo que tenga relación con el permiso de trabajo en caliente, ya que recuerden que todo trabajo crítico implica un permiso de trabajo, y no olviden que este siempre va a tener la duración limitada de un día, ¿ya? En este contexto. Lo que no deja que muchas empresas van a generar, por ejemplo, permiso de trabajo en caliente para actividades en concreto o actividades específicas. Y eso va a depender de cada empresa cómo esta se esté organizando. Ahora, ¿cómo controlamos los riesgos? Que es lo importante. Primero que todo, planificar tareas, ¿ya? Siempre en que parezca paradójico, los trabajos en caliente o trabajos críticos, siempre uno privilegia realizarlos cuando no exista tanta gente en el lugar, sino que la cantidad de gente necesaria, ¿ya? Siempre también considerar el tema de un vigía, revisar constantemente los equipos, revisar constantemente el área de trabajo, ¿ya? Para ver bien, por ejemplo, si hay ciertas situaciones como caídas al mismo nivel o falta de orden y limpieza, que es algo bastante habitual que ocurre en estos contextos. Y en la práctica, evitar el contacto de las llamas con material combustible y tocar elementos que han sido manipulados o cortados con respecto a esto, ¿ya? Ahora, quizá una de las medidas de control que uno no considera acá es el tema de lo que es la alimentación y la hidratación, ya que son dos elementos bien importantes cuando se trabaja en este tipo de labores, básicamente porque el cuerpo va a empezar a trabajar un poco distinto, ¿ya? El equilibrio térmico siempre va a ser un equilibrio entre la temperatura interna y externa del cuerpo. Si la parte externa del cuerpo tiene mayor temperatura, el proceso de transpiración o sudoración va a ser mayor. Por lo tanto, siempre uno invita a que la hidratación sea bastante buena, producto de que van a haber siempre periodos de deshidratación bastante grandes, ¿ya? Y para poder evitar o minimizar una consecuencia ante una situación como esta. Chiquillos, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entienda? Yo una con respecto a los biombos. Ya. Eso se trabaja con respecto a armado de estructura, o sea, como en maestranza. Mira, lo ideal siempre, Jan, es tener como estaciones de trabajo, ¿ya? En los cuales tengan las características específicas para poder hacer tu labor. ¿Qué hacen muchas empresas? Tienen como cubículos para hacer tu labor de soldadura.
Ahora, cuando lo que se tenga que hacer tiene un tamaño bastante considerable y no quepa donde tú tienes que hacer tu trabajo, se considera la generación de los biombos. Casi siempre se trabaja en lugares donde los techos son muy altos o al aire libre. Como tipo maestranza, una cosa así. Exactamente, o sea, maestranza. Mira, ¿sabes dónde se ve mucho esto? En las obras de construcción. Por ejemplo, cuando tienen que hacer ciertas estructuras y tienen que empezar a hacerlas como en serie, habilitan lados y allí empiezan a hacer toda la construcción de estructuras y colocando los respectivos biombos. ¿Para qué? Para poder segregar áreas. Ah, ya, ok. ¿Ya? Sí, lo que pasa ya es que en la práctica lo que yo hago esto es segregar. Netamente, en este caso, este riesgo específico va a quedar contenido en esta área. Mira, otro ejemplo de segregación, por ejemplo, sería algo un poco distinto, o muy similar quizás. En vez de tener la lona, imaginémonos que acá tenemos, por ejemplo, planchas 12B, ese aglomerado. Y que en vez de estar generando una llama o una chispa, tenemos acá, por ejemplo, un compresor. ¿Qué va a hacer el compresor en este contexto? Genera ruido. Entonces, ¿qué haría esto? ¿Ya? Con el ruido, Aislarlo. aislarlo. Ya, ok. Entonces, vamos a confinar situaciones. ¿Ya? Mira, otro ejemplo es cuando quizás tenemos el mismo compresor, pero quizás por el tamaño y las características no podemos colocarle, confinarlo completo, porque quizás vamos a quitar oxígeno para la reacción de combustión, 1, y 2, podemos acrecentar el riesgo de incendio. Entonces lo que se hace, se coloca el compresor un poco más alejado y se van colocando biombos en el trayecto, hasta donde están las personas. ¿Para qué? Para evitar que, en el fondo, estos biombos eviten que llegue una cantidad de ruido muy alta, van absorbiendo ruido. Para las otras áreas. Exactamente. Ah, ok. Porque mira, estamos bien concretos. Mira, y de hecho vamos a hacer un ejercicio bien simple. Y no se rían por lo simple, pero es importante a veces. De hecho, chicos, por favor no se rían del ejemplo, pero yo creo que así lo van a entender bien. ¿No? Pero chicos, un poquito que acá hay algo que no está. Vamos a hacer otra cosa entonces. Denme un segundo, chiquillos. Esto lo vamos a hacer de una forma u otra. Ya. Ya, imaginémonos que tenemos 3 áreas de trabajo como esta. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso, vamos a agregar un poco de texto. Acá vamos a tener trabajo de soldadura. ¿Ya? Y acá quizás vamos a tener, no sé, por ejemplo, un trabajo como pintado. Pintado por pistola. Y acá vamos a tener un trabajo quizá un poco más eso. Y acá, por ejemplo, vamos a tener, no sé, trabajos de corte y pulido. Cuando nosotros vemos esto de acá, por ejemplo, vamos a tener 3 tipos de trabajo. Y por lo general, cada una va a tener quizás algún riesgo higiénico. Ya, si tengo pintado con pistola, lo más probable es que tenga ruido. ¿Ya? Acá corte y pulido va a tener ruido y vibración.
Por lo tanto, pregunta Jan, y acá vamos a utilizar un poco la lógica. Si yo acá tengo ruido en esta sección, este ruido puede afectar o generar un ruido de base para los demás procesos. Sí, Sí, ¿ya? Y aquí tenemos un punto, me explico. Si yo tengo un riesgo, independiente si es higiénico o no higiénico, este riesgo puede afectar a una sección u otra. Por lo tanto, cuando uno coloca, por ejemplo, un biombo, en el caso de soldadura, ¿para qué se hace? Para que lo que sea chispas o elementos que estén acá no salgan proyectados a las otras áreas de trabajo, sino que quede confinado ahí. ya. Segundo, si por ejemplo tengo ruido, yo voy a colocar un biombo acá, o quizá un biombo en donde esté el compresor o alguna sección que genere ruido. ¿Con qué objetivo? Para que en esta zona se escuche mucho más bajo, pero para que también hacia los lados se escuche lo menor posible. Claro, no genera Ahora, tanto ruido. claro, porque acabo de tener un concepto. Si acá no se genera ruido, hay cero ruido, pero hay un ruido ambiental, ¿ya? Esto se va a considerar como un ruido base, como el ruido que ya hay en el ambiente de trabajo, aunque no es propio del lugar, pero sí va a ser contiguo al trabajo que se está realizando, Ah, ok, ok. ¿ya? Por eso es importante la segregación de áreas, únicamente eso, Sí, ahí queda mucho más claro. ¿ya? Ahora, la segregación de áreas, Jan, se hace perfectamente con medida de ingeniería muchas veces, pero separar una área de otra, desde tu perspectiva, ¿a qué medida de control también se podría aplicar ¿Administrativa? la iniciativa? Sí. Cuando uno define la segregación de los puestos de trabajo, lo hace bajo ese punto de vista. Ok. ¿Ya? Jan, ¿tiene usted alguna otra consulta? Por ahí está bien. ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Alguno más, chicos, tiene alguna duda o consulta? ¿O algo que no quedó claro? No, profe, todo muy claro. ¿Todo? ¿Sí? ¿Natalie? Profe, yo tenía una duda. Pregunte. Como se me descargó el computador, no alcancé a escucharla un poco anterior. En el caso del biongos, ¿Biombo? ¿Sí? en el caso de ruido, ¿es el mismo material No. de la aislación? No, no es el mismo material de aislación, no es el mismo. No. Ya. Y mira, de hecho, los biombos, Bion- los biombos en sí tampoco son. Vamos a ver el tiro la presentación. Estos básicamente son como una especie como de plásticos, muchas veces. Y el plástico, cuando tú le aplicas calor mucho tiempo, ¿qué pasa con ellos? ¿Se derrite? Y se deforman, ¿ya? Ese concepto se llama resistencia al fuego, que es el tiempo máximo que dura un elemento expuesto al fuego, por ejemplo, sin que éste se deforme. ¿Ya? Sí, ahí me quedó claro, profe. ¿Me quedó claro? Gracias. ¿Ya? Chicos, ¿algo más? Por mi parte no. ¿No? Ya, chiquillos. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? El martes. El martes a las 11 y después a las 12. Ya, ok. Profesor, Rodrigo no se pudo conectar más porque se le fue el internet. Por si acaso. Bien, no se preocupe. Si créanme que el internet, chiquillo, en estos días no ha estado bueno para nadie. Ya, si